estamos. Buenas tardes, jóvenes. Y a los que no son tan jóvenes también. Estaba hablando con el pastor Jensen sobre lo que estamos haciendo, las conferencias. Bueno, la emoción de nosotros de juntar jóvenes es una cosa muy apasionante cuando ya vemos lo concreto. De hecho, el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia son ellos, junto al pastorado, el pastor de jóvenes, David, que han desarrollado estas conferencias y han querido pensar que es bueno que se junten los jóvenes. Y con el pastor Jensen conversábamos que sería súper lindo hacer un proyecto para que nos volviéramos a juntar. ¿Les parece bien eso, no? ¿Les gusta la idea de tener comunión unos con otros? Estudios bíblicos, conferencias. Bueno, creo que con el pastor Cristian Aracena compartimos el mismo criterio. Es bueno juntar a las iglesias en pos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se nos permite, queridos, ser una generación desconectada de la palabra. No se nos permite a nosotros ser una generación teniendo tantas herramientas. No se nos permite ser una generación que descuidemos la Escritura. Y sabiendo que en este tiempo somos de la generación donde podríamos alcanzar un conocimiento tan exquisito de la Escritura, y se está viendo por otro lado el otro síntoma, que muchos se alejan de la palabra de Dios hoy día, a través de distintas iglesias y denominaciones, nosotros nos damos cuenta de la triste realidad que hay a veces con la Escritura. Una mala relación con Dios porque hay una mala relación con la Biblia. Y es ahí donde nosotros queremos fortalecer totalmente lo contrario. Nosotros queremos ir amando más la palabra, que sean jóvenes con la Escritura, amantes de la palabra, que conozcan bien lo que Dios nos ha entregado y que podamos disfrutar por lo mismo de una mejor calidad de vida espiritual. Amén, ¿cierto? Así que no estamos aquí nosotros para otra cosa, sino para animarte, desafiarte y decirte que tener la Escritura en nuestras manos realmente es un milagro de Dios. Es una gracia de Dios tremenda tener la Biblia con nosotros. A mí me toca el primer tema de esta conferencia de Apolo 2 y tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. Un tema que en bibliología o en la doctrina de las Sagradas Escrituras se pronuncia, se entiende, se enseña, pero quizás acá no todas las personas, no todos los jóvenes que están acá han tenido el privilegio de ver esta materia. Es una materia apasionante, muy amplia, no pretenda que vamos a cubrir todo el espectro de esta conversación hoy, pero sí puede tener una buena base con la cual pueda comenzar a analizar el estudio de las Escrituras. Y de hecho la inspiración es la necesidad que se gestó por parte de Dios, porque antes de la inspiración vino la revelación. Y la revelación tiene que ver con el acto de Dios de darse a conocer a los hombres. Un día Dios decidió dejar su mensaje para nosotros, darse a conocer a nosotros. Dios un día pensó en dejarnos claramente establecido quién es Él, qué es lo que piensa Él, y Dios dijo: me voy a revelar a los hombres, me voy a dar a conocer. Y Dios lo hizo a través de dos formas: una revelación general y una revelación específica. Revelación general habla de qué. Bueno, revelación general habla de que Dios se da a conocer a través de las cosas creadas, ¿cierto? El mundo, el universo. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? ¿Se acuerdan? Que su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Dios se da a conocer a través de la creación, y aún de la conciencia del hombre. La creación de nosotros, la existencia del hombre da mérito a la revelación. Dios se da a conocer a través de cosas generales como la creación y esto, pero también Dios se da a conocer a través de la revelación específica. Y la revelación específica habla de los métodos y formas que Dios usó para dar a conocer su voluntad, su plan, su palabra, su voluntad directa para nosotros. Y es ahí que en la revelación específica Dios usó distintos métodos. Uno de ellos fue, por ejemplo, ángeles. Dios usó ángeles para hablar en su momento. Dios usó profetas para hablar en su momento. Fíjense que Dios usó sueños para hablar en su momento. Dios usó visiones para hablar en su momento. Dios usó a Jesucristo, la palabra viva, para hablar y dar su voluntad directa.
Y el último de todas estas revelaciones, de esta forma de revelación directa, es la palabra de Dios, la Biblia. Y es ahí donde caemos nosotros en este estudio. Estudiar un poco lo que es la revelación específica de Dios a través de la Escritura, pero cómo esta revelación directa que es la Escritura aseguramos o sabemos que es realmente perfecta. Sabemos realmente que es de Dios. Y es ahí donde aparece esto que nosotros llamamos la inspiración. Hicimos un pequeño apunte para que usted pueda estar ahí recordando algunas cosas, pero yo escribí 2 o 3 tipos de definición de inspiración. Número 1, si quiere leer conmigo, está bien, si no, léalo y anótelo. La inspiración es el acto de Dios de guiar a los hombres a dejar registrado con exactitud todo lo que Dios quiso revelarnos. Eso sería una forma de decir inspiración o de entender lo que es la inspiración o de definirlo. La inspiración de la Biblia, número 2, habla de la superdirección de Dios en los autores humanos, de tal forma que utilizando sus propias personalidades individuales, compusieron y relataron sin error la revelación divina para el hombre. Y otra forma es, la inspiración es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres elegidos divinamente, por lo que sus escritos vienen a ser confiables y autoritativos. Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre y lo ha hecho a través de lo que se conoce como la revelación. Esta revelación, sin embargo, no tendría para nosotros mucha fuerza si no se asegurara a Dios que en el proceso también esta revelación, este conocimiento de Dios, fuera también por Dios asegurado que va a quedar en un formato perfecto. Así como la revelación de Dios es perfecta, la inspiración de Dios también debía ser una obra terminada y acabada y perfeccionada por el mismo Dios. Ahora, entendamos un poco nosotros el tema del proceso de la inspiración. Vamos a 2 de Timoteo 3:16, que siempre será un pasaje que nos va a ayudar a entender la inspiración. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, me imagino que lo sabemos de memoria varios de nosotros, ¿cierto? Y si no, debes aprenderlo de memoria. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La declaración bíblica dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, ahí está, la palabra seoneustos. Literalmente significa sopló, exhaló. Hay una ilustración que está en la misma escritura. ¿Recuerdan el caso cuando Pablo sufrió de naufragio? Cuando le llevaban preso en una embarcación, dice que se levantó una gran tormenta. Y no pudiendo luchar en contra del viento, la tormenta, dicen que se dejaron llevar por el viento. Y esta es más o menos la idea cuando dice la Escritura que Él sopló, que Él exhaló, es que Dios dirigió la Escritura, el registro de ella, todo lo que tenemos es lo que Dios quiso dejarnos. Él la llevó a un punto de su voluntad. Él comunicó, todo lo que tenemos en este libro, queridos jóvenes, es todo lo que Dios quiso dejarnos. Él decidió cada capítulo, cada hoja de esta Biblia está decidido, está soplada por Dios, está inspirada por Dios. Dios fue el que sopló, fue el que exhaló, fue el que guió todo este documento. Ese es un aspecto de lo que es la inspiración. Es interesante esto, existen 3 aspectos de la creación que fueron hechas con el soplo del aliento de Dios. La creación del universo, la creación del hombre y la producción de las escrituras. Con el aliento de Dios, con el soplo de Dios. ¿Y eso qué nos comunica a nosotros? Bueno, comunica algo bien certero, que de forma inequívoca es Dios el principal gestor de las escrituras. Así como Dios sopló aliento de vida en el hombre y el hombre fue un ser viviente, así como Dios sopló las escrituras y las escrituras son la esencia divina, son parte esencial
de la persona de Dios. Y ahí también que es tan importante considerar que cuando uno no conoce o no quiere tener contacto con la Escritura, es lo mismo que decirle a Dios, Dios, yo no quiero tener contacto contigo. Porque para la relación del hombre con Dios, Dios siempre considera qué actitud tenemos con la Escritura. Si no me interesa la Escritura es porque le estoy diciendo a Dios, Dios tampoco me interesas tú. Y eso es muy importante considerarlo. Los escritos mismos, como un producto terminado, son afirmativamente el aliento de Dios. Es precisamente este concepto de escritos inspirados que da a Pablo la absoluta confianza en la afirmación que da aquí en este pasaje de 2 de Timoteo 3:16. ¿Cuál fue la afirmación de Pablo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entre paréntesis, la palabra escritura aquí, para ser justos al texto, la palabra escritura tiene que ver con el Antiguo Testamento. No está dejando afuera el Nuevo Testamento, entiéndalo bien, pero Pablo aquí cuando escribe y está aseverando inspiración, en este pasaje está aseverando la inspiración del Antiguo Testamento, le está diciendo toda la Escritura. La palabra Escritura siempre está haciendo referencia al Antiguo Testamento y en algunas ocasiones también esta palabra se usó para darle credibilidad a los escritos del Nuevo Testamento. Vaya a 2 de Pedro 3:16. Es fácil recordar algunos pasajes o doctrinas porque los pasajes a veces se parecen mucho a las citas. 2 de Timoteo 3:16, ¿cierto? Y 2 de Pedro 3:16. Mira lo que dice ahí, 2 de Pedro 3:16. Hablando del apóstol Pablo, dijo, Pedro dice de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras, ¿qué dice? Escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, Pedro consideró la escritura de Pablo como las otras escrituras, es decir, la escritura antiguo testamentaria y lo que Pablo escribió. Consideró Pedro que eso tenía el peso escritural igual que el Antiguo Testamento, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento tienen el peso divino, el peso de la inspiración bíblica, el peso de la inspiración divina. Vayan a 2 de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 20 al 21. Pedro en sus escritos también enfatizó en el origen divino de las Escrituras. Vamos a ir primero a 2 de Pedro 1, versículo 17. 2 de Pedro 1, versículo 17. Mira lo que dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro, a pesar de haber vivido una tremenda experiencia de la transfiguración y lo que está citando acá, el apóstol Pedro hace énfasis en algo interesante. Él dice en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. A pesar de las experiencias que pudiese haber tenido Pedro con el Señor Jesucristo, él declaró algo. Él dijo, nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Por lo tanto, Pedro, Pablo, ellos descansaban en que lo que Dios estaba dando, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, esto es el origen divino, Dios lo había dado. Y eso es respetable y eso necesitamos siempre considerar en nuestra forma de mirar la palabra de Dios y de estimar este libro llamado la Biblia. Por lo tanto, la Escritura hereda una naturaleza supernatural o sobrenatural. Aun cuando, quiero que entiendan esto, aun cuando envuelve el involucramiento de santos hombres de Dios. Mira lo que dice el versículo 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lean el 21 conmigo. ¿Qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos nosotros que la Escritura envuelve el involucramiento de santos hombres de Dios. Se habla más o menos de 40 escritores humanos. Y aunque involucra a los santos hombres de Dios, la Escritura debe su origen
El origen de la Escritura, el origen divino, no se basa en la iniciativa del hombre, sino en el deseo de Dios. Porque fue Dios quien quiso dejar una escritura divina. Fue Dios el que quiso revelar, inspirar, dejarnos el registro de una revelación especial. Y Dios, para que eso fuera real, para que eso fuera gestado así, para que esto tuviera un fondo como Él quería, lo que hizo Dios fue inspirar a los hombres a través del Espíritu Santo para dejar registrado su palabra. Note algunas expresiones importantes en este pasaje. En 2 de Pedro 1, versículo 20 al 21, algunas expresiones de Pedro que exaltan la confiabilidad de las Escrituras. Ninguna profecía de las Escrituras procede de interpretación privada. Eso dice allá. El sentido puro de las Escrituras no está en las opiniones de los hombres, sino en la misma palabra. Cuando tú lees la Biblia, tienes que entender algo. Yo tengo aquí el libro de Dios, y el libro de Dios se interpreta con el mismo libro de Dios. Eso es lo más sano para interpretar la Escritura. Si yo tengo un pasaje que no entiendo, necesito con la misma palabra interpretarlo. Otra declaración que dijo Pedro acá. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Significa que no es un producto natural de los autores humanos, sino de Dios. Porque no es traída por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Y otra cosa, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra inspirado es fero, de lo que entiendo, que literalmente significa traer o llevar. Los escritores de la Biblia, los escritores humanos, fueron traídos, fueron llevados. Y eso significa la actividad más específica que habla de la guía y la dirección que el Espíritu Santo ejerció sobre estos hombres. Él los llevó, Él los trajo, Él los guió a estos hombres santos. El Espíritu Santo los guió para poder dejar registrado con exactitud lo que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos un documento que Dios quiso dejarnos, y en el proceso para que este documento quedara tal cual lo tenemos nosotros, Dios capacitó a través del Espíritu Santo, y creo yo de forma transitoria, a estos hombres que dejaron registrada la Escritura. Y eso le llaman la inspiración. Ahora, ¿cuál es la extensión de la inspiración? ¿Cuál es la extensión de la inspiración? ¿Hasta qué punto está presente la inspiración en el texto bíblico? Porque uno dice, ok, ya este es el libro de Dios, Dios lo guió, Dios usó a personas que las capacitó, hombres de Dios, hombres santos de Dios, personas santas de Dios, y los capacitó para dejar el registro de todo esto. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo que tenemos, lo que leemos es la palabra de Dios? Y es ahí donde empiezan los debates de las personas, porque hay varios criterios, varias formas de que la gente opina sobre la inspiración de la Biblia. Algunos, por ejemplo, dicen que la inspiración de la Biblia es lo mismo que la inspiración que tuvo cualquier poeta o escritor antiguo. Y por lo tanto, así como ese hombre fue inspirado, los escritores de la Biblia también fueron inspirados. Entonces consideran que la Biblia está al nivel de cualquier otro documento importante, como, no sé, el Don Quijote o cualquier otro. Y lo ponen al nivel de otro documento que también lo consideran antiguo, o algún documento de Platón, o algún documento antiguo de alguien que ellos respetan y dicen, bueno, estos documentos son iguales. ¿Hasta qué punto la inspiración está presente en el texto bíblico? Algunos dicen, bueno, quizás la Biblia tiene pasajes importantes y otros que no son importantes. Y francamente los creyentes, aunque no creemos eso, vivimos así. Por ejemplo, ¿quién lee los primeros capítulos de Números? Ahí donde mueren los devocionales, ¿cierto? Ahí muere la vida, la lectura bíblica. Caemos al desierto de la Biblia y nadie sale de Números. Empiezan en Génesis, oh, qué lata, dice. Pero sí le interesa el capítulo 1, la creación. Babel, la caída del hombre. Un poco de la historia de José. Pero hay gente que considera que esos pasajes son los inspirados. Lo otro no es tan importante, ¿cierto? ¿A quién le importa el cantar de los cantares hasta que se enamora? Ahí, oye, ¿dónde hay un versículo bonito? Y empiezan con eso. Entonces, aunque no creemos nosotros en ese tipo de inspiración, ¿cierto? Que uno es más importante que otro, en la práctica casi hacemos eso. Hay gente que nunca
y quizás con vergüenza tendríamos que confesarlo, pero hay gente que nunca ha leído el Antiguo Testamento. Y son creyentes y dicen, yo no lo entiendo, dicen. Y se quedan con eso y no exploran el Antiguo Testamento. ¿Cómo entiendes el Nuevo? Es imposible prácticamente tomar un testamento sin el otro y interpretarlo correctamente. Si tú no conoces el Antiguo Testamento, olvídate del Nuevo. El Nuevo es una explicación y una ampliación a veces de los conceptos que están en el Antiguo Testamento. Una aplicación directa al corazón del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, y cuando no lo conoces no tienes idea del valor de las palabras. No tienes idea del valor de los actos que está explicando Pablo, Juan, Mateo. No entiendes, porque ese peso de interpretación está en el Antiguo Testamento. Y de hecho el Nuevo Testamento es como una explicación de lo que quiso decir el Antiguo Testamento. Hay mucho allí de eso. Si no lo conocen, entonces... Pero hay algunas personas que consideran la inspiración de esta forma. Bueno, no tengo tanto tiempo de profundizar ese asunto, pero ¿hasta qué punto la inspiración está presente en el texto bíblico? Y la Biblia declara lo siguiente, que la inspiración abarca lo verbal y lo plenario. Tenemos una inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa? Creo que está allá. Significa que la Biblia declara inspiración o guía exacta de Dios en cada porción de ella misma. Entiéndase, contenido como cada libro, carta, capítulo, versículo y otros. Así como en cada palabra con su consecuente puntuación. Cuando agregué esa parte con su consecuente puntuación, porque he ahí que si usted lee una versión del Nuevo Mundo, la versión conocida de los Testigos de Jehová, la puntuación no la respetan. Te cambian las comas y te cambian los acentos, o más que los acentos, los puntos, y para cambiar el sentido del versículo. Pero usted lo lee en los textos originales y no puede ser eso. No puede hacerlo así. Y aunque se reconoce que en los textos originales ni acentos ni tantos puntos, pero la verdad que está escrita ahí se tiene que traducir con ciertos puntos y comas que le dan el sentido correcto a ese pasaje. No sé si lo entendió, pero en la traducción no se puede llegar y escribir sin respetar una puntuación que diga lo que está diciendo el texto original. Todos entienden que la Biblia fue escrita en hebreo, griego, unas partes en arameo, ¿cierto? Bueno, si no lo entiende, ahora ya lo sabe. Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Nuevo Testamento, griego. Y estas verdades que están ahí tienen que traducirse en nuestro idioma, que se usan puntuaciones, se usan puntos y coma, punto y coma y algunas cosas más, punto aparte. Todo eso tiene que ser respetado también dentro de esto. Y creo que Dios hasta ese punto llevó la palabra suya cuando hablamos de la inspiración verbal y plenaria. Todo el documento y a la vez cada palabra y aún las puntuaciones en este contexto de su palabra son inspiradas por Dios. Algunos pasajes, Mateo capítulo 5, versículo 18, un pasaje muy lindo. Mateo 5, 18. Ahí tiene los pasajes si los quiere anotar. Mateo 5, 17 y 18. Creo que hoy día hay 3 expositores, así que yo no voy a estar todo el rato, espero, ¿cierto? Ustedes también esperan eso. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jota, la letra del alfabeto hebreo más pequeña. Tilde, como un pequeño acento que se usa también en el alfabeto hebreo. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que la inspiración abarca y lo que él era su compromiso y lo que él creía de las Escrituras es que cada una de estas pequeñas expresiones en letras se cumplirían. Es decir, lo que es la inspiración verbal y plenaria. Todo el documento es inspirado y cada jota y cada tilde también es inspirado por Dios. Es ahí que no tenemos permiso de interpretar las cosas a nuestra manera. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando tú estudias la Biblia no te tienes que fijar solo en el
concepto, sino en cada palabra que lleva ese concepto. Es ahí que a veces hay traducciones hoy de Biblias que casi son conceptuales y no respetan cada palabra de la Escritura. Una buena versión será una versión que trabajó con cada palabra de la Escritura, honrando lo que el Señor quiso dejar, una inspiración verbal y plenaria. Cada jota, cada tilde se cumplirá. Y el Señor tenía absolutamente confianza en que el texto sagrado está en esa categoría de inspiración verbal y plenaria. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice el versículo? Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. Y cuando Jesús dijo toda palabra, ¿estaba pensando en el libro de Números también? ¿Estaría pensando en Levítico también? ¿Estaría pensando en Isaías? 66 capítulos, Isaías, no termina nunca Isaías. Le llaman la Biblia del Antiguo Testamento a Isaías, por todos los temas que toca, un profeta con un mensaje precioso y casi nadie lo conoce. Porque es muy largo, dicen algunos. Es interesante cómo medimos nosotros la inspiración bíblica, cómo la respetamos, y eso debe cambiar en nuestra mente. Jesús cuando enfrentó a Satanás, él dijo 3 veces, escrito está. Si quieres la mejor técnica para enfrentar las tentaciones del diablo, es la escritura. Escrito está. Cuando venga a ti el enemigo a poner ideas blasfemas y falsas, lo mejor que tú puedes sacar de tu arsenal de batalla es, escrito está. Escrito está. Escrito está. Yo no sé si estás acostumbrado a citar la Biblia en tu vida, pero uno debería citarla regularmente. Y cuando el enemigo ataca, ¿qué herramienta, qué arma vas a usar en contra de él? Hermano, tienes la palabra de Dios. Ah, pero no la traje, dicen algunos. Sí, ese es el problema. Que si no la tiene aquí, no la tiene. Necesita entrar a tu corazón, a tu mente, hacer la parte de tu vida. Porque cuando el enemigo ataca, uno necesita inmediatamente saber, escrito está. Escrito está. ¿Y qué estaba escrito? No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, un rato más adelante vamos a ver si eso es real. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira qué interesante esta expresión. El Señor Jesús consideraba que lo escrito en el Antiguo Testamento provenía directamente de la boca de Dios. Es Dios que nos da de comer con su palabra. Es Dios quien sustenta nuestra alma. Y aún nuestra vida Dios la sustenta con su palabra. Y mira que aquí Jesús ya llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Y cuando alguien le dice, pero convierte esta piedra en pan, ¿qué dice él? No, no. Escrito está. No solo voy a vivir de lo que como, sino voy a vivir de lo que Dios me dice. Qué compromiso con la palabra, ¿no? ¿Usted dejaría de comer por la palabra? Ni un amén. Bueno. Por buscar a Dios. Olvidarse de comer por buscar la palabra y la verdad de Dios. Dejar de comer por obedecer a Dios. Por tener mi tiempo con Dios y llegar a ser el hombre de Dios que Él quiere, el joven de Dios que Él quiere de mí. Hoy día casi nadie quiere sacrificarse para conseguir algo importante. Sacrifícate por Dios, hermano. ¿Te sacrificas por estudios? ¿Para lograr metas? Hay algunos que ni duermen por graduar. Pero cuando tiene la Biblia pasan 20 minutos y eso es el santo remedio para dormir. Porque abre la Biblia y ya empezó a cabecear. ¿Cierto? Después la usa de ojeras para que no me llegue la luz y la tiene encima. Pero, ¿cuánta pasión, cuánto sacrificio por la Escritura?
¿Cuánto sacrificio por buscar a Dios? Aunque tuviera que dejar cosas vitales por buscar a Dios. Ahí tiene gente apasionada, gente que ama la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, Juan 17:8, otro texto más. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Mira qué hermoso lo que Jesús dijo a sus... Estaba orando al Padre y Él dijo, porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Las palabras que Dios le dio al Hijo, el Hijo las comunicó. Las palabras, todas las palabras que Dios se las dio a Jesucristo, esa misma Él se las transmitió a sus discípulos. Bueno, en conclusión, podemos declarar que la inspiración de las Escrituras se extiende por toda la palabra hasta llegar a cada palabra. Es toda la palabra y es cada palabra. Por eso nosotros debemos ser buenos observadores de la Escritura. Un punto más, la trascendencia de la inspiración. ¿Cómo ha sobrevivido la inspiración al paso de los años y a los cambios de idiomas? Porque uno ahí se hace la pregunta, que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿cierto? Y fue inspirada en hebreo, en arameo y en griego. ¿Cómo ha sobrevivido este concepto de la inspiración al tener una Biblia ahora en español? Tener una versión, y algunos tienen una revisión, ¿cierto? Y tenemos varias palabras que ahora entran en el vocabulario. Tenemos traducción, versión, revisión. Entonces, ¿cómo ha sobrevivido esta palabra que se dijo en hebreo, en griego y en arameo? ¿Cómo ha sobrevivido para que hoy podamos creer que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios inspirada verbal y plenariamente? Y es ahí que aparece otro concepto para hablar de este punto, y es el concepto de la transmisión de las Escrituras. Vaya por favor a un par de pasajes que son hermosos. Vaya a Isaías capítulo 40. Y Pedro después simplemente repite ese pasaje, pero quiero ir allá con ustedes para apurar esta charla. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 9. ¿Sabe dónde está Isaías, cierto? Amén. Donde están las hojitas pegadas, ahí está Isaías. Isaías 40, versos 6 al 9. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Pedro, primera de Pedro capítulo 1, nuestro querido Pedro, cita la misma situación, enfatizando esta verdad que ha sido trascendental desde Isaías a Pedro y sigue siendo trascendental hasta el día de hoy. Siendo renacidos, dice el verso 23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece. La misma convicción que Isaías tenía Pedro. La palabra del Señor permanece para siempre. Los hombres van a pasar. Nosotros vamos a entrar y salir de esta tierra, y en el escenario de los reyes y emperadores y presidentes, todos van a pasar. Pero ellos no van a lograr afectar, ningún hombre va a lograr afectar el contenido de las Santas Escrituras. Ella va a permanecer para siempre. En los idiomas que sea, en el formato que sea, en el tiempo que sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Luego van a venir otros expositores que nos van a hablar y nos van a dar más peso en este asunto de cómo permanece para siempre, cómo nos llegó y cómo se ha mantenido la Escritura con nosotros. Dios está a cargo, queridos. Este asunto de la transmisión, yo lo diría de esta forma, la transmisión de las Escrituras habla de la obra de Dios
de preservar su palabra a través de los tiempos y de las circunstancias que a ésta la rodean. Hoy la Biblia en nuestro medio no es atacada, en nuestro medio generalmente, más por filosofía y una y otra cosa, pero en otros tiempos la Biblia fue quemada, fue perseguida, querían anular la Escritura, pero ahí está la Escritura, viva y más vigente que nunca. Dicen que es el libro más vendido de todo el mundo hasta el día de hoy, y es uno de los más traducidos en más idiomas hasta el día de hoy, y siguen incluso ahora traduciéndola en dialectos, para llegar incluso a aquellas personas tan limitadas con respecto a literatura, pero el libro que va es la Biblia para su dialecto. Gloria a Dios por eso. Pero eso se cumple, la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy día está en todos los formatos, la tenemos en papel, en digital, corre por internet, por todo el mundo está la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. La transmisión, esa es una evidencia bíblica obviamente fuerte de que tenemos la seguridad de que la palabra se transmitiría y va a preservarse su mensaje a pesar de la transmisión. Lenguajes, tiempo, persecución, idiomas, dialectos, la palabra de Dios lleva su mensaje. Hay una evidencia histórica que me gusta mucho y es lo siguiente, escúchela por favor. Una evidencia histórica que la tengo acá en mis materiales. Quien los quiera después estas copias me las pide, yo se las regalo, no tengo ningún problema. Pero hay evidencia histórica acerca, hermanos, de la inspiración de las Escrituras. Existen numerosas evidencias de que la Biblia con la cual contamos en el presente es notablemente fiel a los escritos originales. De las miles de copias manuscritas de antes del 1500 después de Cristo, todavía existen actualmente más de 5.300 de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El texto bíblico está mejor conservado que los escritos de César, Platón o Aristóteles. Estos son datos que yo saqué de personas que han investigado el tema. Es decir, tenemos 5.300 copias del griego del Nuevo Testamento. O sea, está la evidencia ahí. Esas copias son reales. Y estas copias de los originales están allí para que la gente los pueda corroborar, lo que ya está preservado. Entonces, todo lo que es el Nuevo Testamento está. Pero hay otra cosa muy interesante del Antiguo Testamento en la historia. En 1947, en las cuevas de Qumran, en las cercanías del Mar Muerto en Israel, se encontraron las más antiguas copias conocidas de porciones del Antiguo Testamento. Estas copias se hicieron entre el 250, escucha bien esto, antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Son alrededor de 40.000 fragmentos de entre 600 y 1.000 rollos. 200 de estos rollos, ¿cierto?, corresponden al Antiguo Testamento. Alrededor del año 900 después de Cristo, casi un milenio después de la época de Jesús, grupos de escribas judíos llamados masoretas comenzaron a copiar el Antiguo Testamento siguiendo pautas extremadamente estrictas. Año 900 después de Cristo había un grupo que se llamaba los masoretas. Y ellos, para preservar la Escritura, reglas estrictas usaban para mantener esta Escritura. 900 años después de Cristo. Se encontraron escritos del año 250 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando como 1000 años de diferencia. Aproximadamente. Escucha lo que sigue. Ellos comenzaron a copiar el Antiguo Testamento siguiendo pautas extremadamente estrictas. Los masoretas produjeron copias con exactitud casi perfecta, hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los textos masoréticos eran los manuscritos más antiguos que se conocían del Antiguo Testamento. El hallazgo de los rollos a mediados del siglo XX permitió a los especialistas comparar el texto de Isaías recién descubierto con el texto de Isaías conservado por los masoretas, que tenía un texto y el otro 1000 años más o menos de diferencia. ¿Cuál fue el resultado del estudio? El estudio reveló que, a pesar de los más de 1000 años que separaban a los rollos del Mar Muerto de los textos masoréticos, la coincidencia término a término de ambos textos superaba el 95%. Las diferencias restantes se debían fundamentalmente a variantes gráficas de menor importancia, por ejemplo, en la forma de escribir algunos nombres. María, Miriam, cosas así. Eso eran los variantes, porque haciendo la evaluación de un texto con el otro, término por término, llegaron al más del 95% de exactitud. 1000 años o más de 1000 años de diferencia.
Es decir, ¿qué está diciendo este argumento? Que es una gran confirmación esta historia en cuanto a la confiabilidad de la preservación de las Escrituras. No se ha perdido nada, lo tenemos todo. Y en una exactitud increíble, increíble. Ahora, para terminar, solo quiero llevarlos a un pasaje. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13. Y mira que no es mi intención darte todas las respuestas. Mi intención es abrirte el apetito para lo que viene, para dejar a mis otros dos queridos conferencistas con una gran bendición, que es seguir hablando sobre la Escritura. Y tampoco es mi misión, y no se podría responder todas las preguntas aquí por razones de tiempo. Pero mi intención en esta primera conferencia es decirte, la palabra que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Amén, ¿cierto? Y como palabra de Dios yo tengo que mirarla y acercarme a ella, creerla y enseñarla y transmitirla. Esta es la palabra de Dios. Y me encanta este pasaje para terminar, 1 Tesalonicenses 2:13. Léalo conmigo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que me gusta ese pasaje, porque te muestra algo propio de Pablo. Pablo dice a los tesalonicenses, yo les felicito, damos gracias a Dios por ustedes, porque cuando llegamos a predicarles a ustedes la palabra, ustedes la recibieron como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Querido, si usted cuando se acerca a la Biblia realmente crees con todo tu corazón que este es el libro de Dios y que aquí está el aliento de Dios para nosotros, cada vez que tú te acerques a la Escritura saldrás afectado, saldrás distinto, porque es la palabra de Dios para ti. ¿Ves el peso distinto de escuchar una prédica creyendo, bueno, eso que están diciendo suena bien? Que no es lo mismo que decir lo que están diciendo o lo que se está leyendo es la palabra de Dios vivo y verdadero. Y ahí que les queremos animar a ustedes a amar la palabra. Pero no la ames solo como un efecto romántico o espiritual, sino también ámala porque la Biblia enseña que ella es inspirada por Dios. Dios la sopló, Dios la guió y Dios cuidó el proceso para que lo que tengamos en nuestras manos hoy sea fielmente la palabra escrita de Dios y la podemos disfrutar. Es una palabra que cambia al hombre. Es una palabra que te muestra al Dios vivo y verdadero. Y si eso no te afecta, entonces no sé qué te podría afectar. Porque si quieres, hay gente que dice, muéstrame un milagro y yo voy a creer en Dios. Muéstrale tu Biblia. Porque tu Biblia es un milagro. Tener el aliento de Dios, la voluntad de Dios con nosotros, ese es un tremendo milagro que ha sobrevivido al tiempo, a los ataques, a los cambios y sigue siendo la perfecta palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias. Alabamos tu nombre porque disfrutamos mucho, Señor, y en lo personal yo disfruto mucho recordar que este libro que tengo en mis manos viene de tu presencia, de tu deseo. Un día, Señor, nos quisiste regalar algo precioso a la humanidad. Enviaste a tu Hijo Jesucristo y lo entendemos y lo sabemos, y yo en lo particular lo escuché porque un día me abrieron la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Gracias porque este libro viene de tu propio aliento, dándonos evidencia preciosa de que este fue tu deseo y de que este fue tu regalo para nosotros. A través de él, Señor, nosotros nos perfeccionamos, nos equipamos para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es tu palabra, Señor, que hace eso, porque tu palabra es inspirada. Porque tu palabra, Señor, fue guiada por ti mismo, cuidada por ti mismo, nuestro querido Dios. Usaste y equipaste a hombres
para dejar tu palabra inspirada para nosotros. Hoy, Señor, que tenemos la Biblia, permítenos admirar este libro y aprender de este libro. Ser transformados a través de este libro. Porque no es un simple libro, es tu palabra para nosotros. Y no es tu palabra solo para el mundo religioso, es tu palabra porque tú dices que es tu palabra. Este es el único libro que dice y declara ser palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre mantenerlo en alto, como mantenemos tu nombre en alto, para adorarte y bendecirte. Porque lo que tenemos en nuestras manos es un milagro. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.